¿Me confirma si se escucha ahorita? Ok. Sí. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Entonces, ha sido un par de semanas que hemos estado con esto del webinar, porque estamos seguros que muchísimos de ustedes han hecho cualquier cantidad de preguntas acerca de la nueva normativa FinTech para PSP y PSAP que Nicaragua emitió en dos partes. La primera en abril de este año, 2025, el 23 de abril, y la segunda en mayo como reglamento. Correcto. Y sabemos que si están aquí es porque o tienen una fintech o quieren entrar al mercado nicaragüense o tienen negocios con alguna fintech o quieren hacer negocios con una fintech. Entonces, eso es lo que pretendemos el día de hoy, en esta mañana, en una hora que se va bastante rápido, pero como han podido ver en el formulario de inscripción, para los que deseen, vamos a otorgar unos 45 minutos, una hora de asesoría posterior que vamos a estar calendarizando. Estamos algo, diríamos, desenchufados, un poco amplia, y lo queremos mantener así, precisamente porque las fintech son empresas súper dinámicas y se mueven muy rápido, y esto es lo que queremos. Sin más preámbulo, vamos con esta pregunta. ¿Está tu fintech lista para ser regulada con estándares que realmente no perdonan errores? Cabe señalar, la normativa FinTech en Nicaragua es emitida por el Consejo Monetario, que es del Banco Central de Nicaragua. Es una nueva norma que regula todo el sistema financiero nicaragüense, emitida en el diciembre del 2024. Con esto, queremos dar a entender de que del reglamento del 2022 pasamos a una norma como jerárquicamente ahora un poco superior, y de la norma sale un reglamento para los procedimientos, la carpintería, que nosotros le llamamos muchas veces. Correcto, estas disposiciones o este marco normativo, tanto para proveedores de servicios de pago como para proveedores de servicios de activos virtuales, tiene dos componentes, como lo decía Miguel. Está la norma en la que se establecen, los lineamientos generales, se establecen los conceptos, se establece el tema del capital, que vamos a ver a continuación, y luego el reglamento, como en toda normativa, como en toda ley, pues es un tema bastante detallado, bastante rigurosidad técnica. Exacto. Eso hemos mencionado en otras ocasiones. Y la diferencia con la norma del 2022 radica en que que el reglamento del 2022 conjugaba muchísimas cosas, tanto materia general como materia muy específica. Ahora lo separaron y por eso estamos hablando norma y reglamento. Pero, ¿qué oportunidades hay en Nicaragua para una fintech, Carlos? ¿Cuáles son los números que tenemos aquí en Nicaragua para que una empresa pueda expandirse hacia acá, abrir operaciones acá y expandirse hacia afuera, o simplemente en su roadmap de negocios? Bueno, primero que todo te diría que lo más importante es que es un mercado todavía virgen en términos de servicios financieros digitales y fintech. Sabemos que las opciones que hay en el mercado son todavía bastante limitadas y básicamente los bancos son los que todavía llevan esa bandera o están priorizando, están liderando, digamos, esas iniciativas de servicios financieros digitales. Esa es la primera parte. La primera parte es que es un mercado todavía virgen, es un mercado con baja nivel de bancarización. ¿Cuánto más o menos hablamos? Según estadísticas y cifras oficiales, menos del 20% de la población tiene una cuenta bancaria en Nicaragua. Entonces hay muchas oportunidades en ese sentido. Versus Costa Rica, por ejemplo, que es el 85% de bancarización. O sea, estamos hablando en 500 kilómetros de distancia en capital a capital. Hay un mundo financiero de diferencia. Correcto. Totalmente. Y estas oportunidades, como por ejemplo que hay 8.7 millones de conexiones móviles, cuando una población es de 6 millones y algo, en donde se dice que hasta un bebé ya nace con un celular. Exacto, eso nos dice que hay más de un celular por persona y buena parte de estos, más del 60 me parece, tienen conexión a internet casi de manera constante o el 100% del tiempo, y esto obedece, digamos, a los planes, etcétera. Puede ser prepago o pago, pero casi todos tienen
siempre internet en su celular. Y a diferencia de algunos otros países, en Nicaragua el 60 hasta 65% están en las áreas urbanas. Y sabemos que en las áreas urbanas, las telco, están bastante bien posicionadas. O sea, entonces, estas son las oportunidades. Ahí les dejamos algunas otras que estoy seguro que las van a aprovechar aquellos que saben querer entrar a este país centroamericano, tierra de lagos y volcanes. Ahora bien, pasa en las películas, pasa en TNT y pasa en la vida fintech. Vamos a ver algunos pequeños casos de por qué realmente algunas veces cuesta hacer una empresa fintech y en qué se encuentran las empresas a la hora de entrar, no solamente en Nicaragua, también en varios de los países. Sí, y básicamente aquí vamos a contar historias reales que nos han pasado en los últimos 2 años con empresas que hemos asesorado. Algunas lograron tener licencia, otras no lo lograron, pero digamos el factor común, digamos, es que hubo temas más allá de la parte legal que impidieron el desarrollo o la puesta en marcha de estos modelos de negocio. Temas operativos donde nosotros decimos hay que medir el riesgo operativo y estratégico. Por ejemplo, temas de conexión con la banca, temas de apertura de cuenta bancaria para, por ejemplo, las PESAF. Ya cuando se le dice a un banco, oye, va a manejar activos virtuales. ¿Qué son activos virtuales? No, es que está metido con blockchain y ya empiezan un poquito a decir, no, es que tengo que revisar. Entonces, pero comencemos con uno de los primeros casos. Correcto. Aquí tuvimos un caso de un facilitador de pago que logró obtener su licencia con el Banco Central de Nicaragua como proveedor de servicios de pago, pero aunque tenía un contrato de adquirencia con un banco local, al final únicamente una comunicación bastante informal, ni siquiera un correo electrónico. Un WhatsApp. Fue un WhatsApp con el que terminaron, digamos, esa relación, y por ende el facilitador de pago, que tenía un plazo de 12 meses para poder salir al mercado, pues no lo pudo lograr y recientemente perdió su licencia como PSP. Y te acordás de este otro, con un BaaS, Banking as a Service, en donde y hasta el contrato tuvieron que mandarlo, no lo pudieron revisar acá en el país, lo mandaron a Miami para ser revisado, dilató cualquier cantidad y de repente simplemente dijeron, no vamos a poder, porque nunca llegó a la firma, incluso esta experiencia fue donde ya se había firmado ese contrato que volvió a ser revisado. Nos dice Marcela que hay varias gente todavía esperando entrar, si puede darles a admitir a todos. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias. Entonces, estamos en esto, ¿no? Vamos a y aquí contar este caso porque es interesantísimo. Pero el factor común, el común denominador de estos primeros 2 casos ha sido la relación con el banco. Sí. Y realmente aquí nosotros le hemos dicho, tanto de manera verbal como escrita, que es clave que la banca pueda abrir sus puertas, pierda ese miedo con la fintech y permita, digamos, hacer esas alianzas que son beneficiosas para ambas partes, tanto para la banca tradicional como para la fintech. Hay negocio realmente, y eso es algo importante que se necesita conocer. Hay negocio con la fintech. En este caso, cuando el contrato nunca llegó a la mesa final, simplemente se desvaneció todo. El PSP también, la fintech tenía ya licencia y de repente todo se vino para abajo. Pero ¿te acordás de de activos virtuales? Correcto. Aquí es un tema más de operación, no llegamos al tema de poder tener la licencia, pero el modelo de negocio que planteaba esta empresa requería el hecho de que hubiese conexión entre los 2 bancos centrales, tanto de Costa Rica como de Nicaragua, lo cual en la estructura o el andamiaje de sistemas de pago en Nicaragua no ocurre. Y el otro tema, digamos, que no se llegó ahí, pero estamos seguros que hubiese ocurrido, es el tema de que la banca todavía ve con recelo el tema cripto.
que es un webinar que estamos programando Próximo. sobre todo el tema cripto y cuáles son los miedos y temores. Pero haciendo un paréntesis muy breve ahí, el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en una mesa de trabajo que coordinó la unidad de análisis financiero con todos los oficiales de cumplimiento de los bancos, donde les estaba mostrando, digamos, toda la tecnología blockchain, todo el tema de criptoactivos, y realmente el regulador, tanto el regulador como el supervisor en materia de PND, pues está interesado en que vengan pesar a Nicaragua. Exacto. Ahora, visto todo esto y además de algunas se puede identificar con lo sucedido cuando cuesta aperturar una cuenta bancaria o cuando los contratos no llegan al final de la mesa, entonces sabemos qué ocurre. Vamos con el marco que estamos hablando actualmente. Esta nueva normativa regulatoria es súper importante y además beneficiosa para los que quieran realmente entrar y sentir que les va a servir. La situación es básicamente trascendental porque el antes y después marcó muchísimo la diferencia. El antes, un reglamento del 2022 que venía también de un reglamento anterior de los RIBOIs de dinero electrónico y después de 3 años, ¡pum!, hay un salto bastante alto. Sí, aquí es importante mencionar que Nicaragua realmente siempre ha estado a la vanguardia en temas de regulación financiera, sobre todo en este tema, en este ecosistema fintech. Ya desde el año 2010, me parece, sí, hay una norma de la Superintendencia de Bancos que regulaba el tema de dinero electrónico. Luego, allá por el año 2020, me parece, se creó el reglamento de proveedores de servicios de pago. Y en el 2022, ese reglamento, que solo era de proveedores de servicios de pago, se le añadió el tema de proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces, realmente Nicaragua, dentro de toda la región, siempre ha estado a la vanguardia y ha sido pionera en estos temas. Y también está concatenado con otras legislaciones, como la Unidad de Análisis Financiero, todo lo que es lavado de dinero, lo ha estado mencionando en varias oportunidades y hace un link totalmente, con una mancuerna completa con la normativa que el Banco Central emitió. La norma es una irrupción, sustituye el reglamento, ya hemos hablado, hay aumenta la jerarquía normativa y hay más de 30 nuevas obligaciones técnicas y legales que se tienen que acatar. No solamente para las que ya están, que tienen que adecuarse, sino también para las que van a entrar. Correcto, aquí vamos a hablar de ambos casos, digamos, para los que quieran iniciar ese proceso, pero también para los que están dentro del proceso o ya tienen licencia y necesitan adaptar todas las exigencias y los requerimientos que el regulador está planteando en esta nueva normativa y reglamento. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los servicios, digamos, para entrar en materia. O sea, esta norma y este reglamento, ¿qué es lo que regula? Estamos hablando que regula dos proveedores distintos, ¿verdad? Estamos hablando dos verticales, digamos. Dos verticales de la fintech, la PSP en cuanto a proveedores de servicios de pago y están los proveedores de servicios de activos virtuales. Correcto. En este caso, Carlos, ¿cuáles son estos servicios y por qué ahora hay, creo yo, más servicios que los que vienen en el reglamento? Sí, hay más servicios, pero también creo que hay cosas que podrían haberse agrupado también, porque habla de servicios de ejecución de órdenes de pago y también habla de servicios de aceptación de pago. Entonces, antes se hablaba solamente servicios de aceptación de pago. Ahora, digamos, lo dividieron en dos partes: emisión de instrumentos de pago, emisión de administración de dinero electrónico, que son las billeteras, básicamente. Y hay algo que antes no estaba en el reglamento, pero que ahora sí lo vemos, y es el tema de administración de redes de cajeros automáticos. Ese es un tema, una entidad que salió hace poco y que ofrece ese servicio con una tarjeta propia y una red de cajeros propia. Entonces, obviamente ahí el regulador ha tenido que adaptarse. Ahí la innovación, como siempre, va adelante de la regulación. Y hay una fintech que está operando con ese tipo de modelo de negocio. Bueno, el servicio de compra-venta e intercambio de divisas de manera electrónica, eso ya estaba en el reglamento anterior. Eso es básicamente que desde tu plataforma puedas intercambiar córdobas a dólares o viceversa.
Y esto que estamos viendo acá de otros servicios de pago relacionados, tanto se repite para las PSP como para las PSAF. Estamos hablando que el regulador deja un poco la portilla abierta para poder decirle, mira, esto sí es novedoso y obviamente te voy a demostrar que el modelo de negocio es viable. Y ahí puede entrar, porque lógicamente, imagínate, entrar a regular servicios de seguros o los créditos digitales. O sea, hay una serie de regulaciones que no necesariamente van a ir en un listado y por eso el regulador... Sobre todo en una materia tan dinámica, con una constante evolución como son los servicios financieros digitales, donde productos se crean todos los días y entonces el regulador no va a estar modificando esa norma, simplemente deje esa ventanita ahí abierta para que si son servicios relacionados con los pagos, obviamente, entonces pueda el regulado, el PSP, puedan solicitar un servicio adicional cuando surja o cuando se cree, etc. Así es. Entonces, y después tenemos las actividades de activos virtuales. Estamos hablando de lo que ya vamos conociendo, por ejemplo, intercambio entre activos, la moneda fiat, que ahora se están poniendo un poquito más de moda, el intercambio entre una o más formas de activos virtuales, que ya saben cómo funcionan, porque hay varias monedas y de este tipo, y estamos hablando de la custodia y administración de los activos virtuales o instrumentos que permitan el control. Pero algo en común, todas tienen que estar reguladas y además de eso, todas están vinculadas a la unidad de análisis financiero. Sí, totalmente. Y aquí es importante de que me parece a mí que aquí la regulación está encaminada en el tema de los exchanges o billeteras, claro. O sea, el tema del intercambio entre una moneda fiat y una moneda virtual. Pero tal vez se deja por un lado todo el tema en general de la tecnología blockchain y cómo la tecnología la están usando a través de monedas estables para poder hacer remesas, etcétera. Pero el tema es que si manejas monedas virtuales, tenés que registrarte como PESAP, aunque no lo diga de manera explícita, ese tipo de modelos de negocio que te estoy planteando. ¿Y qué otros cambios? Son más de 30 y no vamos a estar en todos, pero aquí vamos a dejar un listado más o menos. Conste, después de esto, el día de mañana, todos los participantes van a tener la oportunidad de recibir un documento en PDF, es un ebook, donde está detallado absolutamente todo lo que hemos visto. Así que este tipo de nuevas obligaciones, el depósito del 10% por capital social, ya vamos a entrar al tema de capital social, temas técnicos como por ejemplo las especificaciones de la plataforma, seguridad lógica, hardening, segmentación, logs. Los logs ahora tienen que técnicamente guardarlos por 5 años, por ejemplo, o los temas de los contratos con la nube, los servidores y demostrar todo el sistema de gestión de seguridad de la información bajo norma ISO, NIST, PCI o cualquier otra certificable. Los contratos modelos con las agencias antes no estaban, por ejemplo, antes habían posibilidad de que hubiese una agencia de una de las fintech, pero ahora ese contrato modelo tiene que pasar por el regulador. Por ejemplo, en el caso particular, digamos, de las billeteras, donde vos podés tener una billetera con una tarjeta prepago asociada, pero obviamente necesitas tener una red, llámese cajero automático, claro, o llámese corresponsal no bancario, para que puedas hacer tanto cash in como cash out. Entonces, ese contrato que la fintech tiene con ese corresponsal no bancario o con esa entidad, pues debe estar ahí regulado. Entonces, estos puntos ya son tan técnicos que por eso hemos visto la importante de hacer uno a uno con varios de los que lo han solicitado anteriormente. Entonces, estos cambios igual son parte de las solicitudes para tanto adecuarse a la norma, los que ya tienen licencia, como a los nuevos jugadores. Es importante mencionar, digamos, que para los que ya tienen licencia hay un plazo que varía, pues depende del tipo de requerimiento que hay que adaptar, pero va desde un año hasta año y medio. En temas de capital social, que es lo que vamos a ver ahora, dan incluso hasta el diciembre del 2026 para poder adaptar eso. Y ahí vamos a ver después un pequeño calendario para adecuarse a los que ya tienen licencia.
En el tema del capital social, bueno, este es un tema al que muchos le tuvieron un poco de miedo de repente. Y es que, bueno, cuando hablan de capital social y hablan de montos interesantes, lógicamente eso genera un resquemor. Por lo general, las sociedades anónimas de Nicaragua tienen un capital de más o menos $3,000 con el de apertura. Eso no significa que después pueda adecuarse y aumentarse en la medida de las necesidades. Sin embargo, como en otras instituciones financieras y dentro del ecosistema financiero, y ya Carlos en LinkedIn la otra vez lo tocó, todas estas sociedades tienen que tener un capital social mínimo. En este caso, el tipo de capital social que ven aquí en la pantalla, en la presentación, está para las PSP y va de 300,000, o mejor dicho, va de 109,000 dólares, lo pusimos en dólares, se tiene que demostrar en Córdoba, hasta 300,000 y va por los niveles de servicio. Correcto. Y aquí es importante establecer que, como decía Miguel, digamos, típicamente una sociedad anónima en Nicaragua se constituye con 100,000 córdobas, que son como $3,000 aproximadamente, pero en este caso una sociedad nueva, alguien que viene a Nicaragua, quiere establecerse, quiere solicitar su licencia, ya tiene que constituirse con un capital social de 300,000 $300,000, perdón. Y eso quiere decir que en su pacto social, en su escritura de constitución, debe establecer que ese es el capital con el cual está iniciando la empresa. Y a simple vista podría parecer un poco alto para algunas personas, pero nosotros hemos visto los flujos proyectados y hemos visto, digamos, las proyecciones de la FinTech, donde, digamos, eso es algo que gastan en un año o 2 años. O sea, menos, algunas queman ese dinero más plata, en 6 meses. Y aquí tenemos a varios founders que saben, digamos, lo que se quema de plata en un proyecto de estos. Entonces, realmente los $300,000 no son nada descabellados, digamos, está acorde a los... que va sometido también con todo lo que es el modelo de negocio y el plan financiero a 5 años, cuando obviamente se está viendo que tiene que llegar a una rentabilidad. O sea, tanto lo que quemas de plata como lo que la rentabilidad proyectada te puede permitir jugar con ese capital social. Para aquellos que piensan que si la holding puede, no, porque es un capital social de la sociedad local. Entonces, obviamente hay un manejo legal de estructura que se puede hacer, pero necesitamos revisar caso por caso para saber cómo se tiene que manejar. Correcto, ahí podemos profundizar en eso posteriormente o incluso en la sesión privada, pero el tema es que el capital social debe estar en Nicaragua y parte de eso es el hecho, no sé si lo hablamos más adelante, sí, pero hay que dar el 10% cuando vas a iniciar la solicitud ante el Banco Central de Nicaragua, depositar en una cuenta del Banco Central $30,000, que sería el equivalente al 10% de esos 300,000, los cuales se regresan si te aprueban la solicitud o te regresan el 90% si te la deniegan o el 50% si desistís. Exactamente. Y ahí anotemos, ok, tu sociedad, $300,000, si vas a estar en el nivel 1 de servicios, perfecto. Segundo, vas a pagar el 10% de esos 300,000 al depósito al Banco Central. Y tercero, una vez que te entregan la licencia, obviamente es devuelto unas cuantas semanas después, o bien, si te la deniegan, hay una penalidad, obviamente, por todo el proceso y el servicio que te está prestando. Esto es importante, ¿verdad? Que se sepa. O sea, no es, voy a ponerlo en papel los 300,000 y hasta ahí nomás. No, hay que pagar ese depósito del 10%. Y de hecho, para muchos, o sea, como ya mencionamos, el tema del reglamento, hay mucha rigurosidad técnica en las incorporaciones que ahora hay en el reglamento, pero de manera muy general, este es como el cambio más significativo, porque antes, digamos, el reglamento anterior del 2022 no exigía un capital social mínimo para las entidades, es decir, todas podían crearse con esos $3,000 que hemos mencionado anteriormente. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora, ¿cuáles son estas 5 políticas obligatorias? Y miren, todo lo que es la SGSI, que es norma ISO 27001, y la parte de ciberseguridad viene técnicamente más fuerte.
el tema de las quejas, cómo se van a manejar y los reclamos con las políticas de atención al cliente. Esto es algo importantísimo. Todo lo que es continuidad de negocio. Y ya sabemos que continuidad de negocio está marcada por una norma ISO. Y no solamente se necesita poner la política, sino que haber hecho los testing para que se sepa que funciona. La protección de datos personales, igual, va ligada con 27001 y la gestión de incidentes de seguridad, que está ligada con tu política de ciberseguridad. Antes te decían que podías presentar las políticas, ahora estas políticas son obligatorias y además deben de estar por la junta directiva debidamente aprobadas y ser auditables. Correcto. Sobre el tema de atención al cliente, ya existe, digamos, una norma que regula el tema de las quejas. Ya existe una norma sobre transparencia en las operaciones financieras que regula la manera en que se quejan los usuarios de los bancos, pero también hay una norma del Banco Central que no ha sido derogada sobre el tema de cómo operan o cómo deben ir escalando las quejas de los proveedores de servicios que regula el Banco Central de Nicaragua. Vamos a hacer un punto. Las preguntas y comentarios que han hecho van a ser respondidos en los últimos 10-12 minutos de la presentación. ¿Ok? Para que no crean que no les estamos tomando en consideración. Ahora vamos. ¿Qué más hay? O sea, esta regulación, como dijo Carlos, desde la perspectiva que son estándares realmente y no barreras, en muchos otros países hay. Por ejemplo, en El Salvador hay un capital social que ya hemos hablado en otras oportunidades. Y esto es de aprovechar las oportunidades. La columna vertebral de toda fintech no solamente están las políticas, es algo que necesariamente se tiene que saber. Correcto. Aquí nosotros lo hemos mencionado y siempre lo decimos al cliente cuando vamos a someter la solicitud ante el Banco Central de Nicaragua, y es el hecho de que el Banco Central pone especial énfasis en el modelo de negocio, en el plan de negocio. Y esto antes se veía, aunque también de manera importante, pero con menor rigurosidad de lo que se ve ahora, porque ahora te incluye, digamos, el resumen ejecutivo, el tema de las proyecciones financieras a 5 años, que haya una BAN, una TIR, que demuestren que el proyecto es viable, los canales por los cuales se va a trabajar esto. O sea, realmente es un plan de negocio bastante bien desarrollado. Y aquí, en esta diapositiva, podemos ver un poco sobre eso. Sí, y es un plan que no solamente lleva desde el resumen ejecutivo, sino que, oye, cómo va a operar el plan operativo, toda la parte tecnológica, que ya estuvimos viendo esas 5 políticas vitales que toda fintech debe tener ahora en Nicaragua, el análisis de mercado, o sea, realmente hay mercado o no. Eso es algo súper importante. Es la columna vertebral y muchas veces nos hemos encontrado que no lo saben montar. No solamente es el pitch deck que de repente se lanza, es algo muchísimo más concreto. ¿Por qué? Porque el regulador lo revisa, lo analiza, te hace una serie de cuestionamientos y si no hay cuestionamientos, trata de profundizar en lo que realmente necesitas saber, la viabilidad del negocio, del modelo de negocio en el tiempo. Correcto, y ahí también la viabilidad financiera, sobre todo, parte del conocimiento que tengas del mercado. Digamos, si hay un mercado desatendido, si hay un mercado potencial, el TAM, el TOM, etcétera, son términos que se valoran en cuanto al target market al cual está apuntando la fintech en este sentido. Pero, bueno, hay algo para las PESAF que son como requisitos adicionales. Correcto. Ya los analizaste. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, siempre en el plan de negocio anterior también, aparte de todos los requisitos que se exigen para un PSP, para los PESAP siempre se exige un poco más, se extiende o se sube la... ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, en parte sí, por el tema de que todavía es un tema de desconocimiento. Y aquí vamos a adelantarnos un poco. Todo lo que el regulador ha tratado de agregar o añadir a este reglamento, creo que va encaminado, y vos lo has dicho también, para dar seguridad, dar garantía, que los bancos se sientan confiados de que realmente
es una institución sólida, sabe lo que hace, está bien garantizado, y entonces, y sobre todo en este tema, pues de que para muchos está satanizado, entonces el hecho de tratar con criptomonedas, con criptoactivos, activos virtuales, puede ser de que genere barreras en lugar de puentes. Así es, y por eso esos requisitos adicionales, son 4 requisitos, que en el primero de los requisitos también se tiene que demostrar los contratos de proveedores de la nube, pero no por la parte de custodia. Con la PCP sí, pero a esta se le agrega de los proveedores que custodian en la nube todo el tema de intercambio de monedas. Correcto. Bueno, pero... Y ahí obviaste algo, es la parte sobre el tema del currículo técnico del equipo. Y ahí siempre también... Es un punto donde se patina bastante. También se mencionaba antes, pero ahora con mayor énfasis, y el hecho de que las personas que estén trabajando ahí, tanto el gerente general como el financiero, como el CTO, la gente que está desarrollando, etcétera, realmente tengan un conocimiento importante sobre la materia. Así es. Pero, ¿qué hay del reglamento? O sea, estamos hablando de la parte general de la norma, pero ¿qué pasa con el reglamento? Bueno, lo nuevo es que sí, tiene impacto en la PSP y la PESA, un impacto estratégico, sobre todo técnico. Este reglamento viene cargado. Desde las definiciones, conceptos que vemos en la norma, que se amplían, hasta las mismas que el reglamento ya incorpora. Entonces, sin embargo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, está basado en mejorar la cultura de riesgo. Y esto es importante saberlo. La gestión de riesgo empieza a jugar un tema importantísimo. Tanto así que dentro de las políticas se necesita la política de gestión de riesgo, las matrices de gestión de riesgo que permitan saber cómo está la operación de la fintech. Y ahí vos has mencionado también el hecho de que es necesario conocer el contexto para poder hacer esas matrices de riesgo. Es importante tener contexto de dónde estamos jugando. Y el reglamento te lo menciona, o sea, que hay que hacer la valoración de los contextos. Los contextos son externo e interno. Esto es un tema para otro momento. Pero ya que entendemos un poco el marco general, pues vamos a hablar un poco de ese cumplimiento técnico. Algunos puntos que se tienen que conocer. Bueno, ya hemos hablado de los servicios de la nube. Miren, estos controles detallados que pide ahora el reglamento está metido con todo lo que es los contratos. Y esos contratos se tienen que otorgar. Por ejemplo, muchos están con Amazon Web. Y entonces ese contrato se tiene. Pero además hay que solicitarle o buscar que esté certificado bajo la norma ISO. Después están los registros de auditoría. Esos famosos logs que ya están en infraestructura y saben de seguridad, ya están claros de qué es. Y aquí piden que hasta de 5 años y que exista una trazabilidad. No es la único regulador que lo solicita, no es el único país que lo está diciendo que necesitan. Y empieza con una serie de obligaciones de gestión, de cómo se van a hacer los almacenamientos. Esta parte es para las PESA. Entonces, pero ¿cuál es lo más importante del reglamento? Que empieza a unir lo que antes se solicitaba por fuera del reglamento mismo anterior. Ahora, antes venía el regulador y te decía, mira, ahora, por ejemplo, con el plan de negocios, pásame el BIR, el TIR, el VAR y el TIR. Venía y ahora en esta política, ahora lo incorpora dentro del reglamento y te lo hace saber de que es vital. Esa parte vital se necesita ir desmenuzándola poco a poco. Por el tiempo no podemos entrar en los detalles de detalles y cómo tiene que funcionar, pero estamos a la orden. Y ese último punto, en el último cuadro, es algo importante. Ya mencionaba yo un caso particular de una empresa que obtuvo su licencia, pero ante el incumplimiento, digamos, o la falta de cohesión con el banco que le iba a prestar el tema de adquirencia, pues no pudo cumplir con el plazo de 12 meses que exigía la norma, y la ley, o sea, la ley de prevención del lavado de dinero de la UAF establece que si una entidad no opera
dentro de los 12 meses siguientes a su aprobación, pues se le debe cancelar el registro. Lo mismo dice ahora, en vez de 250, perdón, en vez de 12 meses, ahora dice 250 días. Son días hábiles, estamos hablando, Correcto. todo en el reglamento y en la norma son días hábiles. Correcto. Esto es lo que habíamos conversado, la parte de que si ya estás con una licencia, ok, tecnología, riesgos y control van para mayo del 2026, tenés que adecuarlo. Todo el tema igual de control de riesgos, control interno, de riesgo, control interno y operatividad para mayo del otro año. Capital mínimo lo vas a adecuar hasta diciembre, un año y medio, lo que hablaba Carlos. Después, todos los demás puntos lo hemos tenido y vamos a tocar un tema también con el gerente general. Así es. Sí, el gerente general ya se mencionaba, digamos, dentro del formulario que debías contar el tema de los requisitos que debe tener, pero ahora especifica que debe tener 3 años de experiencia en la industria, ya sea en servicios financieros, en sistemas de pago, como al igual que se exige para otros cargos, no debe ser un deudor. Y esto es bastante nuevo en el reglamento, porque el anterior no te establecían los requisitos y además la no objeción con respecto al regulador. Y aquí es lo nuevo, lo que estamos hablando, experiencia, formación, evaluación de idoneidad, de la no objeción y obviamente no tener deudas como en todo el ecosistema financiero. Y ahí volvemos a lo mismo, pues, o sea, que habíamos hablado anteriormente. Esto obedece o, digamos, o da garantía para un banco que va a entablar una relación comercial con AR Consulting FinTech, de que su gerente tiene experiencia y va a saber, digamos, tratar, manejar todos los aspectos, tanto financieros como tecnológicos. Sí, no es poner a cualquiera, sino poner a alguien que realmente esté dentro del ecosistema y sepa cómo maniobrar. Pero vamos a ver algunos escenarios. Ok, una de las grandes consultas que nos han hecho desde abril hasta que salió el reglamento y después del reglamento ha sido el tema del aumento de capital. Y técnicamente solamente hay 4 escenarios en los que vas a aumentar capital, o sea, o porque como socio estás poniendo la plata y se reúnen los 4 o 5 y dicen, bueno, y vamos a poner los $300,000 y aquí está, y lo pones y ya. O lo haces en especie, y estamos hablando de evaluación de tecnología, de toda la propiedad intelectual y cosas de derechos de autor, por ejemplo, que pesen y que obviamente pueda hacer. Pero ahí tenés una observación. Obviamente hay algo que pueda ser grabable, porque en ese momento, ¿de quién es? Entonces, cuando lo vas a poner para la sociedad, para aumento de capital, obviamente va a haber una ganancia de capital de acuerdo a la ley fiscal. Y aquí, por ejemplo, si Miguel, que es socio de AR Consulting FinTech, quiere aportar una casa o un terreno que tiene a la sociedad, digamos, ese traspaso también es grabable. Exactamente, que es la parte, el cuarto punto. Y después está como compensación de la deuda por un socio. Y muchas veces sabemos que los socios se tocan la mano en la bolsa para poner dinero antes de ir a rondas de capital. Y entonces eso sucede que ese dinero que ha puesto en un momento lo ponen como pasivo dentro de los libros y puede compensarlo. Puede llegar al monto, puede haber un híbrido de todo un poco también. Sí, exacto. O sea, al final los socios muchas veces ponen de su bolsa, están desembolsando, pero es un pasivo que tiene la empresa. Entonces, en este escenario donde el regulador te exige que el capital social, ahí lo que hay que hacer es ese pasivo que tiene la empresa, capitalizarlo, convertirlo, cambiarlo de cuenta. Pues, o sea, aquí tal vez tenemos algún contador y sabe lo que eso significa. Y ahora bien, ¿qué debe hacer tu fintech mañana jueves por la mañana? Y es algo súper importante. Lo primero, se tiene que hacer un análisis regulatorio. O sea, no puedes ir simplemente con el checklist de qué me falta o qué necesito. Después, el modelo de negocio. Si ya sos una que está trabajando con licencia, tenés que adecuarlo y comenzar ahorita. Porque significa que si ya tenés licencia y estás operando, ya has llevado el primer periodo fiscal o por lo menos 2 periodos fiscales y necesitas readecuar realmente todo para que tu plan de negocios, tu modelo de negocio realmente pueda ser demostrable y readecuarse. Esto tener prácticamente un año
la evidencia técnica desde el primer día. O sea, estamos hablando, ahora conversábamos, que funcione la fintech realmente. Las políticas y cómo se va a aumentar el capital, si ya está constituida o si vas a constituirla. Claro. También puede surgir la pregunta, bueno, ya tenía una sociedad con 100,000 pesos y había metido todo dentro del Banco Central para la licencia, y resulta que no me sale mejor hacer una nueva y ya poner el capital social. Podría ser que sí, pero vas a comenzar de cero con los plazos del Banco Central. Si ya estabas corriendo con el regulador, vas a comenzar de cero con una nueva persona jurídica. Y obviamente, contratar un buen equipo, contratar una buena firma, contratar gente que sepa y contratar un buen contador que te ayude a ver el tema de los aumentos de capital junto con tus consultores legales y fiscales. Ok, y aquí hay una parte que tal vez se nos pasó por alto mencionar, y es el tema de que, como veíamos al inicio de la presentación, aquí estamos hablando de servicios de pago y proveedores de servicios de activos virtuales. Pero ¿qué pasa con modelos de negocio como crédito digital? En ese caso, el regulador es la CONAMI, en primera instancia, la Comisión Nacional de Microfinanzas, que regula a todos los que no son bancos ni financieras reguladas, que ahora solo hay uno. Entonces, todo el que quiera ofrecer créditos, primero tiene que pasar por la CONAMI, inscribirse ahí, y luego para su modelo digital, ahí sí tiene que obtener su licencia como proveedor de servicios de pago. Exacto. Y eso es un tema muy aparte. Nosotros lo hemos visto con un par de clientes sobre el crédito digital y que quiere entrar. Igual en Panamá han estado queriendo entrar. Correcto. Ahora podemos, creo, contestar las preguntas que surgieron. Diego Gómez pregunta, pongo el 10% y si me aprueban me lo regresan. El resto del capital entonces hay que ponerlo en cash o se toma en cuenta lo que se gasta mensualmente. Y luego Alejandro McCormack, algo similar. De acuerdo, 300,000 quizás no es mucho para montar una fintech, pero el problema es en caso de una fintech extranjera quiera abrir una subsidiaria, estas subsidiarias no deberán quemar mucho localmente. Y Marcela Ledesma consulta, ¿la empresa debe tener una trayectoria en el país? Si es una extranjera, ¿qué tan difícil es abrir un negocio allá? Vamos a comenzar por la última, que es la más fácil, la de Marcela. La respuesta es no necesita tener una trayectoria, puede ser una empresa nueva, recién creada, y eso no es problema. Pues. Por eso se está hablando de que hay que hacer los testing y hay que probar que el modelo de negocio es viable, y la viabilidad financiera. Prácticamente por eso la columna vertebral de la solicitud de la fintech está en cómo demostrar tu viabilidad técnica, financiera, operativa y también tu manejo de riesgos y controles. Marcela también había dicho sobre qué pasa con los proveedores de servicios tecnológicos que están en el extranjero y trabajan con una fintech local. Eso ha sido una moneda en la aire realmente, y parte del reglamento, si lo vemos en los servicios, están incluidos también algunos proveedores de estos servicios. Hay un par de empresas que se mueven mucho en la región, una de ellas ya empezó también su proceso y obviamente lo hace para poder tener la salvedad de hablar con el banco y decirle, yo puedo dar este servicio a fintech, y también para poder maniobrar mejor con las otras servicios que el Banco Central puede también aprobar. Correcto. Y entonces, volviendo al tema del capital social, lo que establece el reglamento es que tenés que depositar esos $30,000 en las cuentas del Banco Central, pero los 270,000, digamos, no te exige que lo tengas en ese momento en líquido, pues en cash. Pero sí está, como en términos contables, sí está ese capital social en tu patrimonio. Pues. O sea, si tenés $300,000 en patrimonio, vos tenés que ver cómo lo pones en tu activo. Si lo pones como infraestructura tecnológica, como mencionó Miguel, si lo pones caja y banco, si lo pones en propiedades, etcétera. Eso realmente no lo determina o no está establecido en el reglamento. Lo único que él te dice es que tenés que tener 300,000 de capital social
y tenés que depositar ese 10% al inicio del Y trámite. el 1, 2, 3, Diego, sería aumento capital. Una vez que hago el proceso de aumento de capital, conste, no solamente es una reforma al impacto social, sino que hay que solicitarlo ante un juez, que es un proceso que puede estar entre de 2 a unos 4 meses promedio aproximadamente. Diego, sé que estás en Costa Rica, te voy a saber también cómo son los términos y plazos en Costa Rica. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Una vez que te aprueba el juez, haces el aumento, ya sea porque incrementaste acciones, valor de acciones, sacas una nueva serie y haces el depósito del 10%, que son $30,000. Sí, aquí con el tema de los proveedores de tecnología, realmente no, o sea, la respuesta corta sería no. Si sos un proveedor de tecnología, la fintech a la cual vos le estás brindando ese servicio es el que debe estar regulado, pero vos como un proveedor, vos estás en la parte de atrás. Y aquí todo el tema o el concepto, la naturaleza de la regulación es porque yo estoy brindando un servicio al público y eso es lo que protege el regulador. El hecho de que el usuario final esté resguardado y haya una seguridad del ecosistema financiero. Pero realmente Marcela con su empresa o Dominic también con su empresa, pues que son proveedores de tecnología, ellos no atienden a clientes finales, por ende, bajo mi criterio, ahí habría que ver el servicio particular que están brindando, pero como infraestructura tecnológica o como proveedor de tecnología, no deben estar regulados. Es igual que el caso o parecido al proveedor de un core bancario. El proveedor de un core bancario no está regulado en Nicaragua. El que está regulado es el banco que provee el servicio. Entonces, y por último, el tema de Dominic que hablaba, no, perdón, ¿quién era? Rodrigo, que hablaba de prestar. Sí, efectivamente, si vos vas a ser una empresa que presta dinero, y ahí esa es la ley que regula las instituciones de microfinanzas, tenés que estar regulado ante la CONAMI, no importa si tu garantía va a ser hipotecaria, prendaria, Bitcoin, etcétera, eso realmente no es relevante. Lo relevante es que sos un proveedor de servicios financieros, porque sos un proveedor de servicios financieros que presta dinero. Exacto. Habla Alejandro sobre la subsidiaria. Ok, vos puedes inscribir como sucursal tu sociedad, que la tenés, la LLC, que está en Delaware. Y en Delaware obviamente ya tenés una evaluación de capital y ya tenés los libros con esa evaluación de capital porque ha sido ronda de inversión. Pero la subsidiaria obviamente maneja el capital de tu sociedad LLC o C Corp o S Corp, en dado caso que ya vayas creciendo muchísimo más. Entonces, por ahí es que se podría ir. El reglamento de la ley habla exactamente de la constitución solo de la Nicaragua, sino que tu sociedad que presentes, y para ello la ley mercantil que te deja esa puerta de que puedas inscribir sucursales de alguna sociedad extranjera. Y sobre el tema de la Constitución, otro paréntesis pequeño, y es el tema de que antes no se establecía que la sociedad tuviera un objeto único. Ahora tampoco se establece, pero te dice que como principal objeto de esa sociedad que estás constituyendo debe ser el servicio al cual estás solicitando la licencia. No quiere decir que sea un objeto único, pero como principal actividad debe ser esa para la cual estás solicitando la licencia. Exactamente. Bueno, estamos en tiempo y forma. Sabemos que el tiempo de ustedes es increíblemente importante. Lo último, ¿qué parte de una operación de préstamos? ¿Qué parte de una operación de préstamos? Pregunta Alejandro, regido por la CONAMI, lo harían sujeta a regulación bajo la ley FinTech si no existe billetera móvil de dinero electrónico. Solo el hecho de prestar. Correcto. Y que sea una institución que vaya con ese objetivo. Una persona jurídica que presta dinero tiene que regularse. Y eso es reciente, realmente. Hay una reforma del año pasado, me parece, porque antes, digamos, era una inscripción voluntaria. Y el hecho de estar regulado te permite poner la tasa que querrás.
Ya está conectado. Ok. Y Renato pregunta, lo de licencia as a service no es posible. El reglamento establece que la licencia es intransferible. Entonces, no es posible, digamos, que si tenés licencia, se la presté, se la alquilé, se la renté, se la doné a otra empresa. No, no es posible. Exacto. Bueno, estamos muy complacidos por la asistencia de todos ustedes. Hace poco se nos fue la luz, pero los backups sirvieron de maravilla. Espero que todo esto les haya dado algunas luces. Nosotros estamos totalmente a la orden. Nosotros ofrecimos una sesión 1 a 1 de 40 minutos promedio para aquellos que lo deseen. Así que vamos a estar mandándoles un email para a quienes quieren, sobre todo a los que ya contestaron en su inscripción. El ebook va a estar en sus correos electrónicos el día de mañana jueves, así que iba a estar para descarga para todo el resto de los que no pudieron asistir a partir del día lunes en las páginas nuestras. Así que un placer estar con ustedes, encontrarnos nuevamente con gente tan talentosa y que están haciendo grandes cosas en la región. Y muchísimas gracias. Muchísimas felicidades y que pasen muy, pero muy feliz miércoles. Un excelente, no, me sumo a tu mensaje. Realmente sabemos que aquí están muchos founders, como decía, mucha gente de la industria que está redefiniendo la manera en que se proveen servicios financieros, democratizando el acceso a los servicios financieros en nuestra región, lo cual es realmente valioso y es a lo que nosotros queremos aportar. Encantado. Nos vemos en la próxima. Venimos con unos 2, 3 webinars más y estén atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias por asistir. Chao. Hasta la vista.